viento susurraba secretos ancestrales entre los picos imponentes de la cordillera, un susurro que solo los que llevaban siglos escuchando podían comprender. Allí donde el cielo se fundía con las cumbres rocosas, se erguía la montaña sagrada, un gigante de piedra que guardaba en su corazón el legado de una cultura milenaria. Era un lugar de silencios profundos y misterios insondables, un santuario donde la tierra misma parecía vibrar con la energía de los espíritus. Pero la quietud de la montaña estaba a punto de romperse. De las polvorientas llanuras llegaron los exploradores, un grupo de hombres y mujeres con la mirada fija en la cima, sedientos de conocimiento, de tesoros ocultos y tal vez de la gloria que el descubrimiento podía brindarles. Sus ojos ávidos se posaban sobre la montaña sagrada como buitres sobre una carroña sin percibir la sagrada historia que ésta guardaba en silencio. Llevaban consigo la arrogancia de la civilización, ignorantes del poder ancestral que se ocultaba en esos pliegues rocosos. En medio de ese choque de mundos se alzaba la figura imponente de Tlechaí, el guía nativo, un hombre curtido por el sol y el viento, cuyos ojos, oscuros y profundos como las grietas de la montaña, guardaban secretos que el tiempo había tallado en su alma. Su rostro, una máscara de serenidad que ocultaba una profunda preocupación, reflejaba la historia de su pueblo, la sabiduría de generaciones pasadas grabada en cada arruga. Él era el último guardián de la montaña, el custodio de un lugar sagrado que estaba a punto de ser profanado. La llegada de los exploradores representaba una amenaza inminente, no solo para la serenidad de la montaña, sino para la supervivencia misma de su cultura. Tlechaí sabía que debía proteger su legado, defender el corazón latente de su pueblo, pero ¿cómo podía hacerlo sin desatar una guerra que dejaría todo en cenizas? La respuesta estaba grabada en las piedras, en el viento, en la misma sangre que corría por sus venas, un camino sinuoso, un laberinto de engaños que solo él podía tejer. El aire denso y cargado de la humedad de la tarde parecía vibrar con la tensión contenida entre Tlechaí y el líder de la expedición, un hombre corpulento llamado Capitán Braxton, cuya barba recortaba la imponente silueta de su rostro curtido. Braxton, con sus ojos azules penetrantes, estudiaba a Tlechaí, un análisis silencioso que buscaba fisuras en la calma del indio. Braxton estaba seguro que Tlechaí sabía más de lo que decía, que la montaña ocultaba secretos más profundos que la simple belleza de su paisaje. El pacto se selló con un silencio pesado, tan denso que se podía cortar con un cuchillo. No hubo apretones de manos, ni juramentos grandilocuentes, solo un intercambio de miradas, un reconocimiento tácito entre dos hombres que sabían que estaban jugando un juego peligroso, un juego donde de la verdad era un arma de doble filo. El brillo del oro, prometido como recompensa, era un señuelo, una carnada para la ambición de Braxton, pero para Tlechaí era el precio de un sacrificio necesario, un medio para un fin mucho más grande. El primer indicio de la desviación fue sutil, casi imperceptible. Un cambio en la dirección, una leve alteración del sendero que nadie excepto Tlechaí notó. Mientras Braxton y sus hombres, embriagados por la euforia de la búsqueda, seguían a Tlechaí sin sospechar que se les dirigía hacia un camino diferente, un camino que los alejaría cada vez más del corazón sagrado de la montaña. La mentira se había sembrado como una semilla en la fértil tierra de la confianza. Para Tlechaí cada paso era una oración, una súplica a los espíritus ancestrales para que lo guiaran, para que lo protegieran de las consecuencias de su engaño. La culpa carcomía su conciencia como un gusano en la madera, pero la imagen de su pueblo, su tradición, su futuro, era una llama que ardía con más fuerza que cualquier remordimiento. Él sabía que estaba haciendo lo correcto, aunque el camino hacia la redención fuera tortuoso y lleno de sombras. La travesía comenzó. El sendero, apenas una cicatriz en la piel de la montaña, se abría paso entre imponentes riscos y profundos cañones. El sol, un ojo implacable en el cielo azul, lanzaba sus rayos sobre la agreste belleza del paisaje. Mientras el grupo avanzaba, un puñado de figuras diminutas contra la inmensidad de la naturaleza. El aire
limpio y puro, llenaba los pulmones, pero un peso invisible de ansiedad se asentaba en el corazón de Tlechaí. Cada paso era una mentira, cada curva del sendero una nueva estratagema. El conocimiento ancestral de Tlechaí se convertía en su mejor aliado. Conocía las sendas secretas, los pasos ocultos, los lugares donde la naturaleza misma se hacía cómplice de su engaño, guiaba al grupo a través de empinadas laderas, sorteando ríos impetuosos y bosques densos, utilizando las sombras y la misma topografía para disimular sus desviaciones. Braxton, absorbido por la belleza del paisaje y la promesa de descubrimientos, no sospechaba la sutil manipulación a la que era sometido. Pero la montaña no era solo belleza, era también peligro. Las tormentas eléctricas descargaban su furia con rayos que iluminaban el cielo nocturno, mientras que los fuertes vientos azotaban las laderas, creando un ambiente hostil que ponía a prueba el valor de los exploradores. El suelo traicionero bajo sus pies amenazaba con engullirlos en sus profundos abismos. Las rocas, afiladas como navajas, esperaban para rasgar sus ropas y su piel. Tlechaí, con su inmenso conocimiento del terreno, evitaba que el grupo sucumbiera a los caprichos de la naturaleza. A medida que avanzaban, la tensión se hacía palpable. A medida que avanzaban, la tensión se hacía palpable. La desconfianza, como una sombra alargada, se extendía entre los miembros del grupo, mientras la presencia de Tlechaí, enigmática y silenciosa, los mantenía en un estado de alerta constante. ¿Qué secretos ocultaba el indio solitario? ¿Hasta dónde llegaría su engaño? Al caer la tarde, mientras el sol teñía el cielo con tonos de fuego y sangre, Tlechaí se detuvo. El grupo, agotado pero expectante, se reunió a su alrededor, sus rostros reflejando una mezcla de cansancio y anticipación. El aire, frío y denso, resonaba con el silencio de las montañas, roto solo por el susurro del viento que arrastraba consigo el aroma de la tierra húmeda y las agujas de pino. Era el momento de contar la leyenda, la historia que guiaría sus pasos hacia el supuesto objetivo de su expedición, una leyenda milenaria que ocultaba una verdad mucho más profunda. Dicen que hace siglos un enorme cóndor con alas que oscurecían el sol descendió de las alturas y eligió este lugar como su nido. Escondida en una cueva inaccesible, el ave sagrada dejó un tesoro invaluable, un objeto de poder inmenso. Para encontrarlo se debe seguir el camino del cóndor, un sendero tortuoso, lleno de pruebas y enigmas. Solo para aquellos con un corazón puro y una mente abierta, comenzó Tlechaí, su voz baja y rasposa como si las palabras fueran piedras chocando en un río seco. La leyenda, cuidadosamente construida, era una red de mentiras y verdades a medias. Tlechaí describió el sendero del cóndor no como era en realidad, sino como debía serlo para guiar a los exploradores lejos del lugar que verdaderamente protegía. El tesoro invaluable era una distracción, un señuelo para alimentar su sed de descubrimientos, mientras que el verdadero tesoro, la esencia misma de su cultura, permanecía oculta en un lugar que solo él conocía. Los exploradores, cautivados por el misterio de la leyenda, se dejaron llevar por la narración de Tlechaí. La promesa de un tesoro ancestral encendió su imaginación, alimentando su sed de aventura y oscureciendo cualquier duda. Sin saberlo, se convertían en piezas de un juego mucho más grande, un juego orquestado por el indio solitario, un juego donde el destino de su cultura estaba en juego. La montaña guardaba sus secretos y Tlechaí era su guardián silencioso, su protector fiel. Detenidos junto a un arroyo cristalino que serpenteaba entre rocas cubiertas de musgo, Tlechaí inició su relato.
El sol del mediodía proyectaba largas sombras que danzaban entre los árboles, creando una atmósfera de misterio y solemnidad. El aire, perfumado con el aroma de las agujas de pino y la tierra húmeda, parecía contener el aliento de los antepasados. Tlechaí, con la mirada perdida en el horizonte, comenzó a desentrañar la historia de su pueblo, una historia tan antigua como las mismas montañas. Habló de sus ancestros, guerreros y chamanes que habían habitado estas tierras durante siglos, venerando la montaña como un ser vivo, un ser sagrado que albergaba el espíritu de sus antepasados. Describió las ceremonias ancestrales, los cantos rituales, las danzas que honran la tierra y el cosmos. Su voz, a veces apenas un susurro, resonaba con la fuerza de la tradición, transmitiendo la profunda conexión espiritual que unía a su pueblo con la naturaleza y con el más allá. Mencionó el lugar secreto, no como un simple yacimiento arqueológico, sino como el corazón espiritual de su pueblo, un sitio donde la energía de los antepasados fluía con más intensidad, un lugar donde el pasado, el presente y el futuro se unían en una sagrada comunión. Habló del respeto que este lugar merecía, un respeto profundo, casi religioso, un respeto que los forasteros en su ignorancia no podían comprender. El silencio que siguió a sus palabras fue más elocuente que cualquier discurso. Los exploradores por primera vez parecían comprender la verdadera dimensión de su aventura, la magnitud de lo que estaban a punto de presenciar. Sus ojos, antes llenos de ambición, ahora reflejaban una mezcla de asombro y respeto. El respeto y la incredulidad se mezclaban en sus rostros. ¿Podrían estos hombres de la civilización occidental apreciar la profundidad espiritual de lo que Tlechaí les estaba revelando? ¿O simplemente lo verían como una curiosidad exótica? La ascensión comenzó. El sendero, cada vez más empinado y escarpado, se convertía en un desafío para los exploradores. El aire se enrarecía con la altura, dificultando la respiración, mientras que el sol, implacable, golpeaba sus rostros con su intensidad abrasadora. El cansancio se apoderaba de sus cuerpos, pero la ambición, alimentada por la leyenda del cóndor, los impulsaba hacia adelante. Tlechaí, sin embargo, parecía inmune al esfuerzo, su paso firme y silencioso, su mirada serena y penetrante. Tlechaí, con su conocimiento ancestral del terreno, los guiaba a través de pasos ocultos, desvíos inesperados y senderos apenas visibles, sorteando los peligros con una habilidad que rozaba la magia. Identificaba las plantas medicinales para aliviar sus dolencias, encontraba fuentes de agua fresca y pura en los lugares más inesperados y les enseñaba a utilizar los recursos naturales para superar los obstáculos. Su experiencia se convertía en un escudo contra la desesperación. Pero la altura no solo representaba un desafío físico, sino también mental. La sensación de vértigo, el aire enrarecido, la inmensidad del paisaje que los rodeaba, provocaban en algunos exploradores un miedo profundo, un pánico que amenazaba con paralizarlos. La duda comenzaba a carcomer su confianza, sembrando la semilla del desaliento. La presión física y mental se hacía cada vez más intensa, amenazando con destruir la cohesión del grupo y quebrantar la confianza que habían depositado en su misterioso guía. Tlechaí, sin embargo, se mantenía impertérrito. Con paciencia y serenidad, comprendía sus miedos, escuchaba sus dudas y con palabras sabias y gestos tranquilizadores lograba restaurar su confianza. Nunca revelaba la verdadera razón de sus desviaciones, simplemente les recordaba la grandeza del desafío, la belleza del paisaje y la fuerza interior que llevaban en sus corazones. Su liderazgo silencioso, su conocimiento impecable, forjaba un vínculo inquebrantable entre él y el grupo, un vínculo basado en el respeto mutuo y la admiración por su habilidad. El viento, que hasta entonces había sido un susurro apenas perceptible, comenzó a rugir con fuerza, arrastrando consigo nubes oscuras que amenazaban con desatar una tormenta. El cielo, antes azul intenso,
se oscureció rápidamente, mientras que los primeros rayos de una tormenta inminente pintaban el cielo con tonos amenazantes de gris y negro. Era un cambio repentino e inesperado que sorprendió a los exploradores, pero Tlechaí observaba con una extraña calma, como si supiera que la naturaleza misma estaba de su lado. La tormenta, furiosa, descargó toda su ira sobre la montaña. El viento, un huracán invisible, azotaba las laderas con fuerza, mientras que la lluvia fría e implacable caía a cántaros, borrando el sendero y dificultando la visión. Los exploradores, empapados hasta los huesos y azotados por el viento, luchaban por mantener el equilibrio, mientras que la tormenta parecía decidida a barrerlos de las montañas. Tlechaí, sin embargo, se movía con una facilidad asombrosa, guiándolos con seguridad a través del caos. Cuando la tormenta amainó, el paisaje había cambiado. El sendero original se había perdido, borrado por la lluvia y los deslizamientos de tierra. Aparecían nuevos obstáculos, nuevos desafíos que impedían a los exploradores continuar su camino hacia el supuesto nido del cóndor. Pero para Tlechaí estos cambios eran parte de su plan. La naturaleza, caprichosa e impredecible, se había convertido en su aliada, alejando a los intrusos del lugar sagrado que tanto deseaba proteger. Los susurros del viento, ahora suaves y penetrantes, parecían susurrarle a Tlechaí, confirmando el éxito de su estrategia. La naturaleza, en su inmensa sabiduría, había ayudado a desviar a los exploradores, conduciéndolos por un camino equivocado, un camino que los alejaba cada vez más del lugar secreto. La montaña, en su silencio ancestral, había protegido su corazón, su alma. ¿Hasta dónde llegaría la influencia de la montaña en la suerte de los exploradores? ¿Y cuánto tiempo más podría Tlechaí mantener la verdad oculta? Tras días de extenuante ascenso, el grupo llegó a una meseta amplia y desolada, donde el viento silbaba con una fuerza inquietante entre las rocas. El paisaje, aunque bello, su desnudez era un silencio sepulcral, roto solo por el viento que parecía susurrar secretos olvidados, se cernía sobre el lugar. Era un escenario desolador, pero lleno de una belleza extraña, misteriosa y evocadora. El silencio imponente, la inmensidad del paisaje y la extenuante ascensión provocaron una profunda introspección en algunos exploradores. La búsqueda del tesoro legendario, que hasta ese momento había sido su único propósito, comenzó a cuestionarse. El objetivo, que parecía tan claro y tentador, se tornaba ahora turbio, incierto. La búsqueda del conocimiento, del oro, del poder, parecía insignificante frente a la magnificencia de la naturaleza. En el rostro de Sara, una joven antropóloga, se reflejaba la duda. Su objetivo había sido encontrar el tesoro, descifrar los misterios de esta cultura, pero ahora, frente a la imponente belleza de la naturaleza, se cuestionaba la legitimidad de su búsqueda. ¿Era correcto apropiarse del conocimiento del tesoro de un pueblo que veneraba este lugar como sagrado, o este era su labor una profanación, una usurpación de un espacio vital para una cultura ancestral? Sus dudas, como semillas esparcidas en el viento, comenzaron a germinar en las mentes de los otros exploradores. La reflexión se abría paso en sus mentes como un arroyo que encuentra una grieta en la roca. La sed de conocimiento se mezclaba con un respeto creciente por la naturaleza, por la cultura que Tlechaí representaba. Se planteaba un interrogante existencial: ¿es el conocimiento un derecho o una responsabilidad? ¿Hasta dónde se puede llegar en nombre de la ciencia, de la exploración? La noche envolvió la meseta, un manto oscuro y silencioso que acentuaba la soledad del lugar. Tlechaí, sentado junto a una pequeña fogata,
observaba las estrellas que centelleaban en el cielo infinito, su rostro iluminado por el fuego que parecía reflejar la batalla interna que lo consumía. La lealtad a su pueblo, a su tradición, se enfrentaba a la compasión que sentía por los exploradores, quienes, a pesar de su ignorancia, mostraban un creciente respeto por su cultura y por la naturaleza. Un suspiro profundo escapó de sus labios como una exhalación de dolor y arrepentimiento. En su mente, imágenes del pasado emergieron como fantasmas. La destrucción de su pueblo, la pérdida de sus seres queridos, la profanación de sus lugares sagrados, la memoria de su abuela, sus enseñanzas sobre la importancia de proteger su legado, lo inundaban de una profunda tristeza. Era esa tristeza la que lo impulsaba a proteger el corazón de su cultura. Pero también veía los rostros de los exploradores, sus miradas llenas de asombro y respeto, su creciente conciencia de la importancia de la naturaleza y la cultura ancestral. En ellos percibía un eco de su propia humanidad, una chispa de redención. Era posible que a través de su engaño pudiera sembrar la semilla de un futuro mejor, un futuro donde el respeto por la naturaleza y las culturas ancestrales prevaleciera sobre la codicia y la ignorancia. La lucha interna de Tlechaí era un reflejo de la lucha entre dos mundos, entre dos culturas. Su engaño, nacido de la necesidad de proteger su patrimonio, se convertía en un camino tortuoso hacia un posible perdón, hacia una reconciliación con la conciencia propia. Su decisión, aunque moralmente compleja, estaba guiada por el amor por su cultura, por la necesidad de preservar su legado para las futuras generaciones. El camino del perdón, sin embargo, era largo y lleno de incertidumbre. Tras días de ardua marcha, los exploradores se encontraban en un punto crucial de su expedición. Creían estar cerca de su objetivo, el mítico nido del cóndor, guiados por la leyenda que Tlechaí había tejido con maestría. La emoción era palpable en sus rostros, la anticipación los impulsaba y la confianza en su guía parecía inquebrantable. Sin embargo, para Tlechaí este era el momento de la verdad, el instante en el que su engaño debía culminar, alejando a los intrusos para siempre del corazón de la montaña. El terreno, hasta ese momento relativamente accesible, se volvió abrupto y traicionero. Un profundo cañón imprevisto e inexplicado en los mapas que poseían se interponía en su camino. Una barrera natural e infranqueable que parecía aparecer de la nada, bloqueaba su avance. La sorpresa y la decepción se dibujaban en sus rostros, mientras que Tlechaí, con una serenidad inquietante, observaba la escena desde un punto estratégico sin ofrecer explicación alguna. Era la maniobra final de Tlechaí, la desviación crucial que los alejaría para siempre del lugar secreto. Un cambio de ruta sutil pero definitivo que disimulaba su verdadero propósito. La belleza abrumadora del cañón, la dificultad de encontrar un paso alternativo, absorbería la atención de los exploradores, desvió su foco y les haría creer que la dificultad era simplemente un obstáculo más en su camino hacia el tesoro. Una distracción maestra que les robaría cualquier posibilidad de descubrir la verdad. El corazón de la montaña, el lugar sagrado, permanecía oculto, a salvo de las miradas indiscretas de los forasteros. Tlechaí, con el peso de su engaño en su alma, observaba cómo la naturaleza misma, en su imponente belleza y sus inescrutables caminos, se convertía en su más eficaz guardiana. El silencio de la montaña, profundo e impenetrable, era el mejor testigo de su triunfo silencioso, un triunfo agridulce, marcado por la lealtad a su pueblo y el pesar por la mentira necesaria. ¿Lograría su pueblo mantener a salvo su secreto para siempre? Tras superar el imponente cañón, Tlechaí se detuvo en una pequeña elevación. El viento, ahora suave y tibio, acariciaba sus mejillas, mientras que el sol de la tarde pintaba el cielo con tonos cálidos de naranja y rosa. Era un momento de quietud, un respiro en la extenuante travesía. Mirando a los exploradores, cansados pero satisfechos por haber superado el obstáculo, Tlechaí sabía que era el momento de revelar la verdad, aunque una parte de él se resistía a romper el silencio. Con voz baja y serena,
Tlechaí les contó la verdadera razón de su engaño. Les explicó la importancia del lugar que había protegido con tanto ahínco, un lugar no de oro ni de tesoros materiales, sino de una profunda significación espiritual y cultural, conectado con la supervivencia de su pueblo. No era un lugar para la exploración o la explotación, sino un santuario, un espacio sagrado donde su cultura se mantenía viva. Les describió las cuevas donde se guardaban los registros de sus ancestros, los petroglifos que contaban su historia, los rituales que mantenían viva su conexión con la tierra y el cosmos. Habló de la dependencia de su comunidad de ese lugar, su inextricable conexión a su supervivencia. Las palabras de Tlechaí no eran solo una explicación, eran una revelación, un profundo vistazo al alma de su cultura, una cultura arraigada en la tierra y en sus tradiciones ancestrales. El secreto, una vez revelado, tomó una nueva dimensión. Ya no era solo un lugar oculto, sino el corazón palpitante de una cultura, un vínculo inquebrantable con el pasado, un faro de esperanza para el futuro. La importancia del lugar trascendía su mera existencia física, se convertía en un símbolo de resistencia, de perseverancia, de la lucha por la identidad. En ese momento el engaño de Tlechaí, aunque doloroso, se transformaba en un acto de amor, de protección, un sacrificio por la preservación de una cultura en peligro. ¿Qué lecciones aprenderían los exploradores de esta revelación? ¿Y cómo cambiaría su perspectiva sobre el conocimiento, la exploración y la cultura misma? El peso de la tradición, el peso de la responsabilidad se asentaba sobre los hombros de Tlechaí con la fuerza de una montaña. Su engaño, aunque necesario para proteger su cultura, le había dejado una profunda marca en el alma. La culpa, como una sombra alargada, lo acompañaba en cada paso, un recordatorio constante del precio que había pagado por su lealtad a su pueblo. La tensión era palpable no solo en su rostro, sino en el mismo aire que respiraba. La revelación del secreto a los exploradores no había aliviado su carga. Por el contrario, había abierto una brecha entre su mundo y el de ellos, una brecha que reflejaba la profunda discrepancia entre la tradición y la modernidad, entre la espiritualidad ancestral y la búsqueda del conocimiento científico. La amenaza no había desaparecido, solo había tomado una nueva forma, una forma más sutil, más insidiosa. La preservación de su cultura se convertía en una batalla constante, en una lucha por la supervivencia. La presión externa, la codicia por el conocimiento y los recursos seguía latente, aunque ahora era más insidiosa, más intangible. Las fuerzas de la modernidad, la globalización, la ambición, amenazaban con erosionar la cultura de Tlechaí como el viento que desgasta la piedra. Su pueblo, aferrado a sus tradiciones, se enfrentaba a un dilema: abrirse al mundo para sobrevivir o cerrar sus puertas para preservar su identidad. La lucha por la preservación de su cultura se convertía en un desafío existencial. Tlechaí, el último guardián de la montaña, sabía que la batalla por la preservación de su cultura era una lucha continua, una lucha que iba más allá de la protección de un lugar físico, era la lucha por la identidad, por la memoria, por la supervivencia de un pueblo a través de sus tradiciones. El peso de la tradición, aunque agobiante, se convertía en su fuerza, en su motor, en la chispa que alimentaba su esperanza. En el silencio de la montaña resonaba el eco de sus ancestros, dándole la fuerza para afrontar el futuro, un futuro incierto pero lleno de la promesa de resistencia y perseverancia. Los exploradores finalmente abandonaron la montaña. Exhaustos pero eufóricos, creían haber cumplido su objetivo, convencidos de haber estado a punto de encontrar el legendario nido del cóndor. Ignoraban por completo la verdadera naturaleza de su viaje, la sutil manipulación de Tlechaí, el secreto que se mantenía intacto en el corazón de la montaña. Sus rostros reflejaban la satisfacción del trabajo bien hecho, la alegría del descubrimiento, sin sospechar la verdad que se les ocultaba. Mientras tanto, Tlechaí emprendía su propio regreso, un viaje solitario y silencioso. El peso de su secreto, el peso de su engaño, lo acompañaba en cada paso como una pesada carga sobre sus hombros, pero en sus ojos
A pesar de la culpa y la fatiga, se reflejaba una profunda satisfacción. Había cumplido su misión, había protegido el legado de su pueblo, había mantenido a salvo el corazón de su cultura. El regreso a su pueblo fue un viaje físico y espiritual. El cansancio de la larga travesía se mezclaba con la satisfacción de una misión cumplida, una misión que había puesto a prueba su lealtad, su ingenio y su moralidad. Había utilizado el engaño como herramienta para preservar su cultura, para proteger su legado, y aunque sabía que su acción era moralmente compleja, la necesidad de proteger lo que era sagrado había justificado sus decisiones. En el silencio de su hogar, rodeado por la calidez de su comunidad, Telechaí encontró un momento de paz. El secreto que guardaba seguía siendo una pesada carga, pero la satisfacción de haber cumplido su misión, de haber protegido su legado, lo consolaba. Había utilizado su conocimiento, su astucia y su profundo amor por su cultura para preservar lo que era sagrado. La satisfacción, sin embargo, era agridulce, sabiendo que había caminado por un camino tortuoso, un camino entre la verdad y la mentira. ¿Podría vivir en paz con su decisión? ¿Y cómo afectaría su secreto su futuro? El silencio después de la tormenta era profundo, un silencio que envolvía a Telechaí como una cálida manta. Sentado en la puerta de su tipi, observaba el paisaje que lo rodeaba, las montañas imponentes, el río sereno, el sol que se ocultaba tras las cumbres. La fatiga del viaje se había disipado, dejando tras de sí una sensación de paz, una calma que se extendía como una suave ola sobre su alma. Había cumplido su misión, había protegido su hogar y, a pesar del peso de su secreto, sentía una profunda satisfacción. Reflexionaba sobre su engaño, sobre el peso de la tradición que lo había empujado a actuar. No había sido una decisión fácil, pero la necesidad de proteger su cultura, su hogar, había superado cualquier remordimiento, había tejido una red de mentiras para proteger la verdad. Una verdad que solo él y su pueblo conocían. La tensión interna que lo había acompañado durante su viaje había disminuido, dejando paso a una calma profunda, una aceptación de sus acciones. En la distancia se escuchaba el sonido de los tambores, un ritmo ancestral que resonaba en el corazón de Telechaí. Era la señal de una ceremonia tradicional, un ritual que conectaba el pasado con el futuro, una celebración de su cultura, de su resistencia, de su identidad. Los jóvenes del pueblo, vestidos con sus trajes tradicionales, danzaban alrededor del fuego, manteniendo viva la llama de su legado. Era un espectáculo emotivo y conmovedor, un testimonio de la fuerza y la perseverancia de su comunidad. El silencio después de la tormenta no era un silencio vacío, sino un silencio lleno de significado, un silencio que resonaba con la fuerza de la tradición, con la esperanza del futuro. Telechaí, en ese silencio, encontraba la paz que tanto había anhelado, una paz que nacía de la preservación de su cultura, de la protección de su hogar. Su engaño, aunque doloroso, se convertía en un sacrificio necesario, un acto de amor por su pueblo, por su historia, por su futuro. ¿Habrá valido la pena el sacrificio? ¿Qué lecciones traerá el futuro para Telechaí y su pueblo? El sol naciente pintaba las montañas con tonos dorados y anaranjados, creando un espectáculo de belleza impresionante. Telechaí, de pie en una colina que dominaba su pueblo, contemplaba la escena con una mezcla de orgullo y melancolía. El silencio de la mañana era profundo, roto solo por el canto de los pájaros y el murmullo del río. Era un silencio que resonaba con la fuerza de la tradición, con la quietud de la tierra, con la paz que había encontrado después de la tormenta. Había protegido su hogar, su cultura, su legado. Reflexionaba sobre la importancia de la preservación cultural, sobre la necesidad de mantener viva la llama de la tradición. En ese silencio matutino comprendía la fragilidad de las culturas ancestrales, su vulnerabilidad frente a la fuerza implacable de la modernidad, pero también veía la fuerza de su pueblo, su resistencia, su capacidad para adaptarse y perdurar
a través del tiempo. La armonía con la naturaleza, el respeto por las tradiciones, eran los pilares que sostenían la identidad de su comunidad. Su engaño, su mentira necesaria, se convertía ahora en un eco en el silencio, un susurro en el viento. Había protegido su hogar, había preservado un pedazo de historia, había mantenido viva la llama de una tradición milenaria. Su sacrificio personal había sido grande, pero la satisfacción de haber cumplido su deber, de haber honrado a sus ancestros, llenaba su alma. El legado perdurable de su pueblo, su cultura, era la única recompensa que buscaba. Si esta historia resonó en tu corazón, si te conmovió la lucha de Clechaí por proteger su legado, comparte este video con tus amigos, ayúdanos a difundir la importancia de la preservación cultural y la armonía con la naturaleza. Suscríbete a nuestro canal para más historias de esperanza y redención en el salvaje oeste. Hasta la próxima aventura.